En el año 2011, en el año 2010, perdón, lo digo bien, 2009, 2010, 2011, todavía no hemos hecho el cálculo de 2012. En esos 3 años, España pagó 123.000 millones de euros, bien para pagar intereses, bien para pagar deuda que hubo que pedir para pagar deuda. 123.000 millones. Si no hubiera habido que pagar eso, si no tuviéramos este año que pagar 40 y tantos, yo creo que vamos a llegar a 50.000 millones en intereses, ¿qué problema económico tendría España? Hombre, podría tener el problema si la banca sigue haciendo de las mismas, pero si a eso le añaden que tuviéramos un sector financiero controlado y que no se pudiera hacer en los mercados las barbaridades que están haciendo los bancos, la economía no tendría ningún problema. Dicho eso también, tenemos que empezar a replantear, como decía antes, no tiene sentido que cualquier producto de los que nos alimentamos, de nuestro consumo alimentario, tiene hoy día en España detrás de él una medida de 4.500 kilómetros. Es que no hace falta. Es que España puede crear la mayor parte de las cosas que consume. No estoy hablando de una autarquía, de encerrarnos al exterior, no. Sencillamente estoy hablando de recuperar la capacidad endógena de crear riqueza. Hemos vivido unos años en los que se han vendido nuestras empresas, se han vendido nuestras industrias, sectores enteros. Hay sectores enteros, casi me atrevería a decir como el sector turístico, sectores fundamentales, que se están hundiendo por imposición de grupos internacionales. Sectores que están empezando a salir, que eran punteros, el de las energías renovables, aquí no me atrevo a hablar de ese tema, que lo conocen ustedes mucho mejor que yo. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo es posible que el mismo día, o al día siguiente del día en que se entrevista el señor Rajoy con la señora Merkel, que está defendiendo los proyectos en África de energía solar de Alemania, cómo es posible que admitamos y que pueda ocurrir que al día siguiente, no más tarde, al día siguiente, el Consejo de Ministros cambie la política energética y le ponga sobre ruedas a Alemania su estrategia? Es que hemos perdido el interés nacional. Si un país, si una nación, yo ya no sé si en España hay que decir país, nación, Estado, lo que seamos, que es quizás parte del problema. Si no tenemos intereses nacionales, si no entendemos que España y los españoles vamos a hacer lo que nosotros digamos y no lo que diga la señora Merkel, que tenemos derecho a tener intereses propios, porque la señora Merkel está llevando a los abuelos alemanes que no tienen dinero para pagar una residencia a Polonia, porque allí son más baratas. Si la señora Merkel hace eso con sus abuelos, ¿qué va a hacer la señora Merkel con nosotros? Por lo tanto, recuperaremos estos recortes el día en que en este país se recobre o haya, no sé si ha habido en algún momento, interés nacional, sentido de Estado, de nación, de patria, como ustedes quieran. Porque no es posible. Hace poco me enseñaron una encuesta en el que el único elemento que aglutina a los españoles es la bandera de la selección de fútbol. Mientras eso ocurre, y mientras no nos dé igual a los andaluces que el aceite que producimos aquí no lo podamos nosotros poner en valor, pues será igual que la selección de fútbol siga ganando campeonatos, porque nuestra economía se vendrá abajo. Bien, enlazando con este último que ha dicho usted, que se echa falta ese discurso del señor Sánchez Quintana de voluntad colectiva de acuerdo, y también, como hemos manifestado, que parece que hay torpeza en el mantenimiento de estrategias cuyos resultados se están viendo. Una pregunta muy concreta, partiendo de la base de que tanto el ministro de Economía como el ministro de Hacienda son personas inteligentes y preparadas, ¿cuáles son
según usted, las condiciones que les llevan a mantener el mismo discurso? Es que yo creo que no es una cuestión de estar preparado profesionalmente, que sin duda lo estamos. Es que depende más bien de los intereses que uno tiene. Que el señor de Guindos es un empleado de la banca internacional. Lo mismo que el ministro de Defensa es un empleado de empresas que tiene intereses y que tiene además intereses frente al gobierno de España. El señor Montoro, quizás no reconozcamos ese tipo de intereses, pero desgraciadamente estamos viendo en qué se ha convertido la clase política en España, con unos sobresueldos que claramente muestran que cuando te pagan eso, dices lo que haga falta decir, ¿no? Hombre, y por lo tanto yo creo que es un problema no tanto de formación como de poner en claro lo que interesa. Estamos viendo la entrada masiva de ex gobernantes en grandes empresas, los mismos que las privatizaron. Yo creo que en España sería necesario una comisión de la verdad que ponga sobre la marcha lo que ha ocurrido en este país, que se ha vendido. Es que aquí hemos tenido dirigentes que confunden el patriotismo con poner una bandera de 30 metros cuadrados en las plazas o en la puerta de su casa. Eso no es patriotismo. El patriotismo es defender el bienestar de la ciudadanía, de las personas, sea cual sea la ideología que tengan. Y ese patriotismo se ha perdido primero en la clase política, que se ha demostrado que es una clase política que ha traicionado los intereses de España, porque han vendido intereses españoles, empresas españolas que se lo han dado tiradas de precios a capitales extranjeros a cuenta de que durante unos años pusieran amigos o a colegas y luego estuvieran ellos ahí. Y haría falta una comisión de la verdad que pusiera de relieve qué ha pasado, quién ha robado, por qué nos han robado, cómo es posible en Andalucía, que teníamos no sé cuántas cajas eran, ¿no?, que llevaban aquí algunas más de 100 años y que de pronto hayan desaparecido y nadie pregunte, oiga, algún responsable tiene que haber habido de todo esto, y no pasa nada. Y en el Parlamento andaluz no se crea una comisión de investigación para saber quién se ha llevado el dinero y quién es el responsable de que los andaluces nos hayamos quedado sin un instrumento financiero que es fundamental para que la economía andaluza pueda tener un objetivo propio. Porque la financiación es clave. Y lógicamente, si aquí viene un banco catalán, o un banco alemán, o un banco multinacional, pues lógicamente va a rentabilizar su función de beneficio en función de su estrategia internacional. Necesitamos un sistema financiero andaluz. Como he comentado el caso de Dakota del Norte. No, mire usted invierte aquí. Usted está poniendo dinero a las empresas andaluzas. Usted no saca el dinero de allí. Y cuando nos han quitado eso de las manos, primero habría que investigar a los que convirtieron las cajas de ahorros en clones de bancos privados. Y en segundo lugar hay que ver qué ha pasado. No se investiga. Y ojo, que no se investiga por ningún partido. No estoy ahora criticando a unos y a otros, claro, porque todos los partidos, desde los más grandes a los más pequeños, estaban en los consejos de administración, estaban colocando a su gente, estaban recibiendo créditos de allí y están pagando, mejor dicho, están todavía no pagando los créditos que les siguen dando. Entonces, como no lo pueden hacer los partidos, pues lo tienen que hacer la ciudadanía. Lo tienen que hacer ustedes, lo tenemos que hacer nosotros. Y mientras no lo hagamos, nos van a seguir robando. Y perdonen ustedes que utilice una expresión que es una expresión poco académica, poco adecuada a lo mejor, pero es que no se me ocurre otra expresión para lo que está sucediendo. Bien, hay varias preguntas en relación con el empleo, sobre sectores que pudieran tomar el relevo de los que se han caído, sobre medidas de fomento del empleo, cuánto tendría que crecer el PIB en esta situación actual
para generar empleo, y una que sugiere esta línea que dice ¿cuál es su opinión sobre la posibilidad de utilizar los recursos liberados por la disminución de la prima de riesgo y la reducción de las prestaciones sociales y las pensiones para fomentar el crecimiento? Bueno, sobre el empleo, en términos, digamos, macroeconómicos, siempre sabemos que si se recupera un determinado nivel de crecimiento, el empleo va a surgir. Pero eso no siempre va a ocurrir, salvo que hayamos sectores muy potentes. Yo creo que en la situación en la que estamos ahora en la economía española y andaluza, tenemos que ir más allá, ¿no? Tenemos que ir a un tipo de actividad de menos intensidad, más intensiva en capital, cercano, en proximidad. Y yo tengo la completa convicción de que eso tiene algunas claves. En primer lugar, como he dicho antes, en la vuelta al mercado interno. Y además eso habría estrategias que yo he propuesto en algún caso, en algún texto, y que no han gozado de, bueno, no solamente yo, sino otros economistas. Hay una fórmula que permitiría reactivar la economía en meses, incluso sin salir del euro, ¿no? Yo creo que la salida del euro, al paso que vamos, va a ser obligada, pero incluso sabiendo que es traumática, habría una fórmula intermedia, que es crear una moneda complementaria en España. Es decir, por ejemplo, seguir manteniendo el euro en las relaciones que tienen que ver con aquellos intercambios que implican a países exteriores y generar una dinámica de promoción de la economía interior a base de una moneda complementaria al euro. De tal manera, pues, que los funcionarios cobráramos una parte en euros, otra parte algunos la llaman la europeseta, y con esa moneda complementaria desarrollar el mercado interno. Se podría perfectamente poner en marcha. Yo creo que la primera clave para crear empleo es desarrollar el mercado interno. En segundo lugar, ser valientes y aumentar el ingreso. Los casos de Estados Unidos, por ejemplo, y de otros países nos han indicado como en contra de la torpeza gigantesca de algunas patronales, que en realidad son patronales de no se sabe bien qué, porque sus dirigentes no han tenido empresas nunca. Yo creo que es un error gigantesco recortar más cada día el salario. Yo creo que una estrategia de subir el salario mínimo, de aumentar el poder adquisitivo de las rentas más bajas, dinamizaría el mercado interno. Y luego, claro, hay que ir a una estrategia de reconversión sectorial. Como he dicho antes, tenemos que recuperar nuestra capacidad, nuestros recursos endógenos, tenemos que vertebrar nuestra economía, tenemos que poner en marcha actividades, los mercados agrarios, mercados de transformación agraria, pequeña y mediana industria. Yo sé que eso cuesta trabajo porque ya nos hemos hecho una idea de que hay que ir a otra dimensión. Claro, eso tiene que venir acompañado, como he dicho antes, de disponer de mecanismos de financiación. Y luego hay que ir a una progresiva desmercantilización del trabajo. Hay que ir a disminuir el número de horas, a hacer estrategias de reparto del trabajo. Y por último, ¿no?, por dar alguna idea, yo creo que tanto en España, pero particularmente en Andalucía, si yo tuviera que poner en marcha con carácter prioritario una estrategia orientada a generar empleo, yo movilizaría el mayor volumen posible de recursos para favorecer el empleo femenino. El empleo femenino sabemos, el empleo de las mujeres sabemos que tiene un tirón de más empleos impresionante. Si lográramos alcanzar la tasa de actividad, la tasa de empleo que tienen otros países de Europa, el multiplicador en el volumen de empleo, alcanzar la tasa de empleo y de ocupación femenina que tienen otros países europeos, se multiplicaría nuestro nivel de empleo. Yo creo que hoy día hacer estrategias orientadas al empleo de las mujeres es fundamental. Y curiosamente,
lo que se está poniendo en marcha es justamente lo contrario. Es una estrategia de fomentar el trabajo parcial y de volver a encerrar a las mujeres en su casa. Yo creo que eso podría ser una vía para crear empleo. Y luego la otra pregunta, ¿cómo utilizar? Es que vamos a ver, que la prima de riesgo sea más baja no significa que te ahorres dinero, es que si es más alta tienes que poner más. Yo creo que aquí hay que ir a... Felipe González lo dijo, le oí una vez en un programa de radio que hizo con Iñaki Gabilondo, en el que yo estaba. Lo dijo de una manera muy sutil, pero creo que podía entenderlo quien quisiera entenderlo. Y cito a Felipe González porque tampoco me parece que sea una persona a la que se le pueda acusar, digamos, del radicalismo, y que yo creo que conoce bien Europa y que ha negociado con éxito en muchas ocasiones. Pues decía Felipe González, de una manera, ya digo, no con las palabras que yo le voy a decir, pero decía, hay que dar ya un golpe en la mesa. Hay que dar un golpe en la mesa. Y tenemos que dar un golpe en la mesa en Europa, porque en las condiciones en las que se nos está imponiendo es imposible que podamos salir adelante. Y ese golpe, entre otras cosas, tendría que ir en relación con la deuda. Nos están imponiendo una deuda que, como he demostrado antes, es el resultado de una carga financiera absolutamente desproporcionada, absolutamente irracional, inhumana, cruel, y yo me atrevería a decir que criminal, porque es criminal que un pueblo, por ejemplo, como el griego, que está yendo al desastre, vaya al desastre solo por el afán, la codicia de entidades bancarias. Yo creo que eso está alcanzando un nivel, lo decía el otro día el Papa, el nuevo Papa Francisco, de una manera muy cruda, y me alegré que lo dijera de esa manera, porque es que creo que hay que hablarlo en esos términos, ¿no? Esto es algo que ya choca y que atenta contra la dignidad y que está llevándonos a una ruina sin precedentes. Y yo creo que hay que dar ese golpe en la mesa, porque además es más Alemania quien está interesada en que nosotros permanezcamos en el euro que nosotros en permanecer en el euro. España, con todos los respetos, no es Grecia, es una parte muy importante. Lo que pasa es que hemos tenido, y vuelvo sobre lo anterior, una clase muy servil, una clase política muy servil, es que se ha puesto de rodillas enseguida. Y yo el otro día en un artículo de prensa recordaba una frase de Lao Tse que decía: quien da muchas veces muchas facilidades termina por tener muchas dificultades. Y hemos dado muchas facilidades, entre otras cosas porque nuestra clase política ha estado bajo la mano de quienes se estaban aprovechando de esa connivencia con los grandes poderes europeos, ¿no? Yo creo que eso es cada día más fundamental, ¿no? Por cerrar el tema de la deuda, antes de pasar a otro, que aquí hay impuestos, etcétera, una pregunta muy directa. ¿Podrá pagar Europa algún día su deuda? No, imposible. Imposible de todas, es imposible. Imposible. Y si quieren le digo por qué. Supónganse que ahora los gobiernos y las empresas europeas dijeran todas: voy a pagar la deuda, vamos a pagar la deuda. ¿Cuál es la paradoja? Que la circulación de dinero, la totalidad del dinero que hay en Europa no llega para esa deuda. O sea, la banca ha creado un volumen de deuda tan gigantesco que es incluso mayor que el dinero que hay. Es imposible. Bien, ha comentado usted antes que no puede funcionar ninguna economía con reducciones salariales del calibre de las que se están produciendo en España. También ha hecho alguna mención a las diferencias impositivas del crecimiento del trabajo y del capital y las diferencias en otros países respecto a España. En esta línea, dos preguntas. Si fuera verdad que ya hemos tocado fondo, ¿ahora qué toca? ¿Bajar salarios o bajar impuestos? ¿Cuál sería su consejo al nuevo gobierno andaluz? ¿Subir o bajar impuestos? Pues mire, precisamente el domingo publiqué un artículo sobre eso. Y a mí me parece que el plantear el asunto en términos de subir o bajar, como si subir o bajar fuera bueno, es que no tiene
porque hay que ver qué impuestos suben, cuáles bajan. La capacidad de maniobra que tiene Andalucía sobre política fiscal y sobre impuestos es muy reducida. Tiene pocas figuras impositivas, pero tiene algunas mal diseñadas, que estamos perdiendo recursos por querer ser más que los demás. Y entonces, si nuestros impuestos sobre sucesiones es más que el de Madrid, estamos dando lugar a que haya gente que se domicilia en Madrid para ahorrarse el impuesto. Tenemos del orden de 1.700 millones de euros en impuestos que no pendientes de recaudar. Hombre, antes de empezar a ver si subimos y bajamos, vamos a recaudar lo que tenemos. Y tenemos de esos 1.700 millones pendientes de recaudar, hombre, no es que vayan a resolver el problema de Andalucía, ¿no? Pero pues mucho de ello es porque no hacemos bien los recursos contenciosos o porque no lo estamos gestionando bien, ¿no? Y luego hay algunos tramos que no tienen mucho sentido. O sea, yo creo que en Andalucía una revisión de la fiscalidad sería necesaria. Pero eso hay que hablarlo seriamente. Lo que no puede ser es que Izquierda Unida plantea, oye, vamos a ver si hay algunas figuras y ya está, el PSOE reacciona y dice, no, es que no queremos que suba la presión fiscal. Vamos a ver. Si la presión fiscal puede subir a lo mejor hasta cuando tú bajas los impuestos, porque si lo bajas mal y caen los ingresos, aunque haya bajado el impuesto, pues si han caído mal los ingresos, la presión fiscal baja más. O sea, y el Partido Popular, pues un poco cuarto de lo mismo. Es que lo que quieren es subir impuestos, tal, ¿no? Cuando resulta que Rajoy, en año y medio que lleva, o algo así, ha subido los impuestos 30 veces. Es que la demagogia en la que estamos moviéndonos en el tema de los impuestos es impresionante. Yo creo que si en Andalucía, pues quizá, no sé, una comisión de expertos en gestión tributaria, en política fiscal, planteara al margen de esa demagogia, ¿no? Oye, vamos a ver qué figuras tenemos, vamos a ver cómo se optimizan, vamos a ver qué niveles de equidad, que no tenemos muchas. Por lo tanto, como no tenemos mucha capacidad de maniobra, tampoco vamos a hacer demasiado daño a nadie, ¿no? Pero bueno, ¿dónde podemos avanzar? Y luego, hombre, los impuestos tienen una función muy importante, que es que incentivan o desincentivan actividades, ¿no? Se pueden utilizar como, digámoslo así, como una especie de china que le metes en el zapato a determinadas actividades que no te interesa que vayan demasiado sueltas, o una especie de arena que echas en la rueda, ¿no? Entonces yo creo que ahí también tenemos juego. ¿Por qué? Porque aunque no tenga un gran impacto recaudatorio, tú le estás diciendo a los empresarios, tú le estás diciendo a los sujetos económicos, oiga, yo no quiero que el modelo vaya por allí. Y como vaya usted por allí se va a encontrar China. Entonces váyase usted por este otro sitio, que ahí se va a encontrar un piso llano y favorable. O sea, utilizar los impuestos para ese tipo de cosas, aunque sea simbólicamente, yo creo que educa y crea, pues eso, crea señal. Pero claro, eso no se puede hacer en un gobierno o en una coyuntura en la que los partidos políticos conforman una farsa y en donde no hay manera de hacer una propuesta, porque ya sabes que si tú la propones, el otro te va a decir que no. Y claro, así no se puede. Eso impide que una comunidad como la nuestra saque adelante proyectos razonables. Porque es que no hay manera de ser razonable. Si uno dice A, el otro dice B, sea lo que sea que está proponiendo. Y así no hay manera. Entonces vuelvo a lo de antes, es que o ahí se impone la ciudadanía y reclama que las cosas se planteen de otra manera. Es verdad que es muy difícil que nos pusiéramos de acuerdo sobre el tema de los impuestos, sobre todo pues con toda la literatura, los discursos que hay de atacar a los impuestos, que siempre los están lanzando los que se quieren ahorrar impuestos. Frente a ese discurso de que usted lo que quiere no paga, pues vamos ahora los ciudadanos a ver cómo hacemos esto un poco más justo, más eficiente. No se trata de ahogar a la gente y no se trata tampoco de que una persona, por el hecho de que se muera y tenga un pequeñísimo patrimonio, es que hay tramos en el impuesto de sucesiones que además son absurdos, porque como pase, no recuerdo bien, si es de 200 y pico mil euros,
pues pasa de no pagar a pagar una barbaridad. Oiga, eso es que es una cosa que no tiene sentido, ni eso es de izquierda ni de derecha, eso es de tontes. Entonces vamos a arreglarlo y no esté dando usted lugar a que alguien que podría estar aquí pagando se vaya a Madrid. Pues eso yo creo que se puede arreglar, ¿no? Bien, vamos terminando. Querría agrupar varias preguntas en relación a Europa. La primera dice: ¿la gestión de la crisis realizada durante estos años cree que ha deteriorado la imagen de Europa en España? ¿Estamos asistiendo a una sustitución encubierta de la democracia por una oligarquía de los más poderosos? ¿Vamos a sufrir en España nuevos recortes como consecuencia de la hoja de ruta impuesta por Alemania para la Unión Bancaria? ¿Qué consecuencias cree que tendrá para España a corto plazo el resultado de las elecciones alemanas? Bueno, yo creo que se puede contestar casi. Está perdiendo Europa prestigio, yo creo que a pasos agigantados ya. La última encuesta que he leído es más del 30% las personas que están en contra del euro en España, o sea, es un porcentaje elevadísimo. Se está debilitando la democracia, pues Habermas, el filósofo alemán, lo que dice textualmente es que se está desmantelando la democracia en Europa. Es normal. Si las políticas que se quieren poner en marcha están en contra, como he dicho antes, de lo que quiere el 80% de la gente, pues tienes que acabar con los mecanismos que reflejan la voluntad de la gente, porque mientras se esté viendo que el 80% quiere otra cosa, te va a costar trabajo imponer la otra cosa. Por lo tanto, se va a desmantelar. Va a haber más recortes, va a haber todos los recortes que dejemos la ciudadanía que se hagan, porque los recortes no tienen que ver ni con Merkel, ni tienen que ver con la crisis. Los recortes que estamos sufriendo ahora son recortes que están planteándose desde hace 100 años. Lo que pasa es que no lo llevaban a cabo porque había frentes, sindicatos potentes, había una ciudadanía que reclamaba derechos, y no como está ocurriendo ahora, que pueden hacer lo que quieran hacer y no pasa nada. Pues yo lo veo en la universidad, donde se supone que está la inteligencia, aunque quizás sea, pues eso, como la inteligencia militar o la música militar, ¿no? Pero está la inteligencia, está la rebeldía, está el sentido crítico, y hacen lo que se quiere hacer con los universitarios, y allí no reacciona nadie, ¿no? Consecuencias de Merkel. Yo escribí el otro día un artículo y apostaba antes de los resultados a que no va a cambiar radicalmente, no va a cambiar apenas nada, porque yo decía, tanto Merkel como el Partido Socialdemócrata comparten el mismo proyecto, porque son muy dependientes del capital industrial y del capital alemán. Es que hay que saber lo que es Alemania y hay que conocer bien cómo se han conformado esos partidos, cuál es su clase dirigente. No olviden que cuando una de las últimas veces que ganó el Partido Socialdemócrata se nombró ministro de Economía a Óscar Lafontaine. Óscar Lafontaine hizo una declaración diciendo que creía que el Banco Central Europeo también debía de luchar por el empleo en Europa. Es lo que hace la Reserva Federal de Estados Unidos. Eso le costó la dimisión. Lo echaron de ministro. Tuvo que irse. Entonces, claro, cuando se conoce cómo funcionan aquellos partidos, es muy difícil pensar que ahora se va a reforzar la posición de Merkel, porque va a tener a un partido socialdemócrata que le va incluso a justificar ese tipo de políticas. Yo creo que no va a cambiar nada, salvo que en Europa hubiera una posición, digamos, contraria a eso, que obligara a repensar las cosas. Por último, muy brevemente, ¿qué puede usted decirnos del proyecto Convocatoria Cívica? Bueno, Convocatoria Cívica en realidad no es un proyecto, es una convocatoria, es un encuentro de personas de muy diferente procedencia
Federico Mayor Zaragoza, Baltasar Garzón, Luis García Montero, Pilar del Río, Ignacio Ramonet, Juan José Tamayo, José Chamizo, y se me están olvidando muchos más, pero que nos decíamos, oiga, algo hay que hacer, ¿por qué no llamamos a la gente? ¿Por qué no hacemos algo? ¿No? ¿Por qué no le decimos a la gente que hay que responder? ¿No? Y que nos hicimos un manifiesto, que lo firmamos y que lo estamos divulgando. Y aprovecho, agradezco, como dicen los políticos, aprovecho la pregunta para decir que el próximo, mañana iba a salir la convocatoria, que el próximo día 2 de octubre, que es creo que el miércoles próximo, en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho, que está aquí justo cerca de nosotros, pues se va a presentar el manifiesto de convocatoria cívica con Baltasar Garzón, Federico Mayor, Antonio Gutiérrez, en fin, no sé ahora exactamente quién más viene, José Chamizo estará también, y ya que me lo ha preguntado, pues invito a que quiera ir, pues con mucho gusto está invitado. Muy bien, muchas gracias, señor. Que conste que no le he dicho a nadie que haga esta pregunta. Muchas gracias por su brillante y didáctica exposición. Con su respuesta he finalizado muchas preguntas, pero hay otras que lamentablemente no se han podido hacer. Nos hemos pasado ampliamente la hora, de todas maneras ahora habrá la oportunidad de comentarlas directamente si alguno desea. Y a todos ustedes muchas gracias por vuestra atención y por vuestra asistencia y por